Gloria a Dios. Bien, amados, voy a la parte 3. A la parte 3. Ya yo hice la parte 1, la parte 2 y la parte 3 que voy a comenzar ahora. Estoy hablando de el Evangelio de Pablo, Romanos 2:16, en la cual Pablo le llama mi Evangelio. Espero que hayan visto la parte 1 y la parte 2 también. Y ahora en esta parte 3, dentro de lo que se conoce el Evangelio de Pablo, Pablo enseña a cómo las almas o los pecadores van a recibir arrepentimiento para ser salvos y justificados. Pues vamos a hablar entonces el arrepentimiento. Vamos a hacer una breve introducción, porque voy a ir a la pizarra. Voy a ir a la pizarra y es más, comenzaré un poquito en la pizarra. Aquí vemos el arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego, ¿verdad? Viene siendo de la siguiente manera. Número uno, metanoia, ok, sí. Metanoia, ok. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego, ok. Metanoia. Esta palabra metanoia del griego, ¿verdad?, está dando a entender que es un arrepentimiento basado. Vamos a poner un ejemplo. Basado a Mateo 3, donde Jesús y Juan el Bautista estaban presentando pues el bautismo. ¿Okay? Jesús y Juan el Bautista, ¿verdad? Donde Juan el Bautista le dijo a muchos judíos fariseos, arrepentidos, ¿verdad? Le dijo generación incrédula o generación de víboras o algo así, ¿verdad? Ok, entonces arrepentido de sus pecados. Tiene que ver, esta palabra metanoia del arrepentimiento se basa, número A, se basa en bautismo, en agua, ¿ok? Bautismo en agua. Y número B se basa también en confesión de pecados, ¿ok? Arrepentimiento, metanoia, tiene que ver con eso. Hay otro tipo de arrepentimiento que es lo que Pablo enseñó aquí, que es distinto. Ambos tienen que ver con arrepentimiento, ¿ok? Ambos tienen que ver con arrepentimiento. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. También Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Cristo en la gracia. Gálatas 2:16. Ahora presten atención. Este bautismo que Jesús practicó aquí, y también pues Juan el Bautista también, tiene que ver con la ley, porque el bautismo de agua son las obras de la ley. La confesión de pecado es un acto físico de confesar un pecado, nada más.
Así se practicó Israel, ¿entiendes? ¿Ve? O los pecadores, ¿verdad? Los pecadores dicen confiesan. Los pecadores en el mundo pagano confiesan muchos pecados, muchos delitos, confiesan muchas cosas ocultas que ellos escondieron. Robé, mentí, hice aquello, pero eso no hace que sean libres de la condenación, libres de la esclavitud. Lo que hace que tú seas justo y perdonado y una nueva criatura es que tú creas de corazón que Cristo te puede justificar y no habrá más condenación. ¿Tú lo crees? Porque de nada vale que la iglesia se le enseñe a que practique y testifique y confiese constantemente los pecados para evidenciar. Wow, hermano, usted está libre. Usted es un ministro o una mujer o un hombre libre. ¿Por qué? Pues tú no ves las agallas que tú tienes para hablar del tema de brujería. Vamos a ver, hermano. Si tú eres libre de verdad, si tú eres libre en Cristo, libre, confiesa el pecado. Vamos a ver si tú puedes hablar de brujería, de hechicería, de encantamiento. Si puedes hablarlo con libertad, eso significa que tú eres libre. No, eso son ideas, argumentos, logismo. Como Pablo dice, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿En dónde lo dice? En 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, 3 y 4. Argumentos y fortalezas en las mentes. Ahí estamos. Eso es eso. Muchas iglesias tienen eso. Argumentos, logismo. En el griego es logismo, que son razonamiento, ideas. Hermanos, confiese su pecado constantemente y vamos entonces a llegar a la conclusión que tú eres libre. Hermano, usted es libre. ¿Por qué? Porque tiene las agallas de hablar del tema de, vamos a poner un ejemplo de adulterio, fornicación, pornografía, sexo, masturbación. Hermano, usted es libre. ¿Por qué? Porque usted tiene las agallas de hablar de esos temas. ¿Y cómo lo habla, hermano? ¿Cómo usted lo habla? Bien alto, bien fuerte. Pero estás atado. Sigues atado porque no creíste en aquel que justifica. Romanos 4, 5. Si tú crees en aquel que te puede justificar a ser justo, santo, te puede libertar de la ley de condenación, eso es lo que Dios quiere, que tú creas. No es que tú te pases hablando temas, para demostrarles a otros y después te ponga la canción, soy libre. No, hermano, salga de ese error. Salgamos de esa ignorancia. Esos son argumentos, ideas y razonamientos de hombres. No es de la palabra. ¿Están entendiendo? Bueno, espero en Cristo eso, que entendamos. Espero que vayamos comprendiendo. Vamos con el próximo arrepentimiento. Ok, hermano, discúlpeme que yo hable así, pero quiero hablar así para que entendamos la verdad. Para que vayamos comprendiendo la verdad, ¿ok? Bien. Vamos ahora a seguir. También se encuentra, escuchen bien, la palabra metanoeo, ¿ok? Metanoeo. Y metanoeo también tiene que ver con arrepentimiento. Y metanoeo, la palabra meta viene siendo cambio. ¿Ok? Un cambio. Y la otra palabra que le sigue, noeo, la otra palabra que le sigue, pues viene siendo nous, viene de la palabra griega nous, que significa mente, ¿ok? Estamos entendiendo. El metanoeo aplica más a lo que Pablo empezó a predicar. Vamos a Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Entonces, el arrepentimiento que Pablo enseñó es para que los gentiles, los paganos, los pecadores, tengan un concepto distinto, diferente
a lo que ellos han tenido anteriormente bajo la ley, bajo el yugo de esclavitud de la ley. ¿Cuál es el concepto que muchas iglesias y paganos también tienen acerca de Dios? Mira, Dios te ama, pero no se atreven a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen conciencia que son pecadores. Ve a la iglesia, mira, hay un pastor que dice, no te me acerques, ¿verdad? Como hizo Pedro. ¿Te acuerdas con Pedro el apóstol? Cuando Jesús estaba en la barca, ¿verdad? En una de las pescas de Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Así le dijo Pedro, Señor Jesús, apártate de mí, yo no soy digno que tú me recibas, soy un hombre pecador. El arrepentimiento, según Pablo, vamos a hablar de arrepentimiento. Ahora escuchen bien, vamos a hablar de arrepentimiento, ¿ok? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad en el sentido cómo tú ves a Dios. ¿Cómo tú ves a Dios? Tú ves a Dios como la ira en el monte Sinaí. Tú ves a Dios como un Dios de ira que mató a 3,000 personas en Éxodo 19 en adelante. ¿Tú ves a Dios así en estos tiempos? ¿O tú ves a Dios con una mentalidad en Cristo Jesús, donde Él te justificó, te perdonó los pecados de una vez y para siempre? Como dice Pablo en Romanos, que de una vez y para siempre te perdonó los pecados y te justificó para siempre. Como dice también Pablo en Efesios 2, 13 y 14, donde Pablo dice en Efesios 2, 13 y 14 que ya la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, ya Dios la quitó, haciendo la paz entre ambos y se reconcilió. Efesios 2, 13 y 14. Tú ves a Dios con una mentalidad y una percepción o concepto o percepción, ¿ves? Una idea. Tú lo ves como un Dios de paz que se reconcilió contigo para siempre, en que Dios no anda enojado contigo, en que Dios no anda detrás de ti como los pecados, como lo hizo los fariseos ante la mujer adúltera, que le dijeron a Jesús, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. ¿Por qué la sorprendieron? Porque iban detrás persiguiendo. Eso es un tipo de ley. En la ley Dios anda siempre mirándote, vigilándote, espiándote, a ver si tú estás bien o estás mal con Dios y no tienes paz. Porque tú sabes lo que es eso, que alguien esté todo el tiempo encima de ti viendo a ver si tú cometes un error, para entonces cogerla, hacer un video tuyo y eso no hay paz. Hay muchos así que están todo el tiempo mirándote a ver si tú cometes un error para entonces tirarte al medio. Eso es un tipo de ley. Así era Dios en el Antiguo Testamento y eso es lo que hicieron los fariseos cuando la mujer adúltera pecó. Estaban mirando los errores para tirarla al medio, ¿me entiendes? Pero más adelante vamos a bregar con eso, gloria a Dios. Tú ves a Dios así, como un Dios de la ira, que si tú cometes una falla, viene Dios, usa un profeta para que te tire el pecado encima. No. Ahora, pregunta, ¿cómo tú ves a Dios? ¿Un Dios que se reconcilió haciendo la paz y no está enojado? ¿O un Dios que está pendiente a tu debilidad para cuando tú peques o hagas algo mal, te juzgue y te quedes sin salvación? ¿Cómo tú lo ves? Pues la forma correcta que Pablo practicó el arrepentimiento es que tú veas a Dios que ya Dios perdonó tus pecados, se reconcilió y te justificó. Y eso es lo que Pablo empezó a predicar en Hechos 13, versículo 38 y 39. ¿Ves? Ahí.
que lo que la ley no pudo hacer, lo hace la gracia y te justificó. Ese es el mensaje de Pablo, dándote una esperanza, dándote un consuelo, que ya tú no estás bajo la ley en el monte Sinaí, en el ministerio de muerte, de condenación. Tú estás aquí y en tu debilidad Dios te va a perfeccionar. Vamos a ir a Romano 6, 17. Dice Pablo: pero gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en que fuiste entregado. Ahora presten atención. Muchas iglesias han sido entregados a un tipo de doctrina que tiene que ver con la ley, el yugo de la ley, ¿verdad? Y para muchas iglesias se le hace difícil restaurarse, levantarse, salir del oprobio, de la vergüenza, ¿verdad? Sí, siempre están llorando, están mal. Y cuando ven a otro libre cantando, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Pero cuando ven a otra gente alegre, se sienten mal, porque ellos tienen oprobio, no se sienten salvos, no se sienten justificados, se sienten con condenación. ¿Pero por qué razón? Porque Pablo dice a muchos judíos cristianos y a muchos gentiles que ellos habían sido entregados a una forma de doctrina que los esclavizó y los hizo esclavos del pecado. Ahora Pablo le dice: gracias a Dios que ustedes son esclavos de Cristo, siervos de Cristo, pero han sido. Y todas las personas que han sido entregadas, ¿verdad?, a un tipo de doctrina o de enseñanza, ¿verdad?, en la familia, en la casa, en los hogares, donde vienen de padres y madres y familias que se le conoce como disfunción familiar, que donde han sido criados en un ambiente malísimo de maltrato, de dolor, de persecución, donde no lo tratan bien. Esas personas, cuando conocen a Cristo, se les hace difícil levantarse. Siempre están llorando, afligidos, porque han sido entregados a una doctrina de esclavitud, donde se habla de ley, de condenación, de ira, donde se habla de insulto, de amenazar. Y cuando conocen a Cristo, sí se les hace difícil. Ahora, no es lo mismo cuando un pagano mundano, acepta a Cristo y rápido es puesto y colocado en la doctrina de gracia, de justificación. Para ese tipo de personas, nunca la vemos, nunca. Siempre están caminando con alegría, con gozo. Y son personas que, ¿por qué? Porque ese tipo de personas que han sido entregados a la doctrina de la gracia, a la justificación, ellos no tienen conciencia de pecado, no tienen conciencia de condenación. Ellos no conocieron lo que es la condenación. Y como no conocieron lo que es la condenación ni la vivieron, se les resulta más fácil levantarse en victoria y caminar en victoria en comparación a otras que han sido entregadas a una doctrina de condenación y se les hace difícil y están llorando constantemente, porque no han tenido un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, que tú no veas a Cristo como un condenador, como un Dios de ira, que tú veas a Cristo ya como una persona que te sacó de ahí, que tú no recuerdes el pasado, no te acuerdes del pasado. Por eso es que Dios le dijo al profeta Isaías para el pueblo de Israel: no recordéis el pasado. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no te acuerdes donde tú estabas en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, donde los esclavos, donde los egipcios te maltrataron. Yo traeré restauración, que tiene que ver con Cristo, con la venida de Cristo. Entonces Dios quiere que tú tengas un cambio de mentalidad. Y ese arrepentimiento es como Dios quiere que tú pienses. Saca tu antigua manera de pensar. Esa antigua manera de pensar que tú tienes. Yo no puedo. Es que Dios me va a coger. Ay, es que no, sácala. Y cámbiala por una mente positiva. Por un espíritu y una actitud positiva. Porque en la gracia así Dios trabaja. Eso es en la ley. En la ley el hombre estaba preocupado y ocupado del pecado. Ya no estamos en tiempo para hoy en día ocuparnos del pecado. Si tú eres un pecador, si tú estás mal, estamos en tiempo de ocuparnos en el Espíritu. Puedo seguir, pero no me da tiempo. Se me fue el tiempo ya. Se me fue el tiempo.
¿Ok? Arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. Deja atrás tu antigua manera de pensar atrás y cámbiala a una mente positiva que tú puedes hacerlo. Yo confío en Dios en el nombre de Jesús. Te declaro en victoria en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dios te bendiga. Gloria a Dios.